Hola, bienvenidos a este episodio. Hoy vamos a hablar de un tema que me emociona mucho, que es el concurso en el que participaron los que tenemos invitados aquí. Y es sobre el tema de semiconductores con inteligencia artificial y este concurso se puede convertir en una puerta de entrada a oportunidades reales en semiconductores, en la industria electrónica, en colaboración internacional y en desarrollo de talento. Yo soy Anet de León, profesora de la Universidad de Sonora, soy parte del Sistema Nacional de Investigadores, también cofundadora de Semicon Desert y presidenta del comité organizador de este concurso. Durante este episodio voy a estar moderando la conversación. Tenemos tres invitados de lujo que han vivido este proceso desde ángulos distintos. Ahorita les platico quiénes son. La idea de hoy no es solo contar qué pasó en el concurso, sino entender qué aprendieron, qué retos se enfrentaron, qué oportunidades se abren para los estudiantes en Sonora, por qué los semiconductores son un tema que ya no es lejano, cómo entra el tema de talento, industria, inversión y el futuro. Tenemos varias secciones que ya las irán conociendo en el camino, así que vamos a empezar con una pregunta sencilla. Antes de eso, brevemente los voy a presentar y hablar de cómo los conozco yo. A lo mejor eh, ustedes pueden profundizar un poquito más en eso. Eh, Conozco a Octavio Ruiz porque hace más de un año estuvimos trabajando juntos, en el laboratorio y demás, lo he apoyado y de ahí he visto su evolución participando en un foro de semiconductores, también lo he visto tomar cursos de inglés, aunque él ya hablaba inglés perfecto, está en ingeniería en semiconductores y luego participó en el concurso y bueno, ahora fue seleccionado para ir a Taiwán. Entonces es el primero de los invitados. También tenemos a Francia Guzmán Gortari, que ella también le di clases en los primeros semestres de Química uno y ella ha avanzado mucho, está en ingeniería en mecatrónica. También participó en el concurso, aprendió inteligencia artificial en el camino y ahora está en el capítulo estudiantil con Global Electronics Association. Es la única mujer ahí, queremos tener más mujeres y por eso es un ejemplo a seguir y ahorita ya está en conversaciones con diferentes empresas para empezar sus prácticas profesionales. Y luego tenemos a Luis Barrueta, que es un estudiante que va empezando, participó en el concurso y quedó en el primer lugar junto con su equipo. Fue muy sorprendente porque todos los de su equipo están en segundo semestre, entonces eso es bien interesante, cómo se rompen estas barreras de que puedes llegar a un primer lugar sin necesidad de estar en semestres más avanzados, ¿no? Es muy interesante cómo logran eh, aprender tantos temas y cómo poderlos unir para poder resolver un problema que no se ha resuelto antes. Entonces, bueno, todos ellos representan un grupo de personas que son ejemplos a seguir y pues quiero escucharlos. Entonces, la primera pregunta sencilla, como para romper el hielo, es cómo llegaron ustedes al área de semiconductores, qué los motivó a involucrarse en este concurso y si algo me faltó en la presentación de ustedes, que me lo hagan saber. Vamos a empezar. ¿Quién quiere empezar? Yo sí, no es molestia. Ujú. Con la pregunta de cómo llegamos al campo de los semiconductores, siempre me encanta a mí contar esta historia. Cuando era niño, en la escuela nos daban unos panfletos, unas revistas que eran donde tú ordenabas productos, de esas así como tipo Avon, pero era de libros. Y en esos libros, entre esos, yo era fan de estar pidiendo una revista de ciencia para niños, de datos así de que sabías qué y datos así curiosos. En uno de esos es donde primero leí sobre la primera computadora que se vendió al mercado
que tenía 16 megabytes de memoria y que abarcaba, las dimensiones eran casi como las de un cuarto. Y desde ese entonces, desde que estaba en la primaria y veía de esa computadora ancestral que tenía 16 megabytes y luego volteaba a ver a mi iPod con 8 gigas y decía, ¿cómo es posible que hemos bajado desde tanto en lo que es como una o dos generaciones de personas? Digo yo, entonces si esto lo estaba tocando ya a mi padre cuando era joven y ya a mí me está tocando 8 gigas, me fascinaba ese lado del crecimiento de la tecnología. La memoria me fascinaba. Entonces, siempre fue como un interés mío, aunque los semiconductores siempre fueron como una caja negra para mí. No sabía mucho de su trasfondo, únicamente sabía que me apasionaba el tema. Ya en cuanto, yo originalmente quería estudiar o ingeniería mecatrónica o ingeniería electrónica, pero en cuanto la Universidad de Sonora anunció que iba a abrir la carrera de ingeniería de semiconductores, no pensé dos veces, inmediatamente me inscribí, porque claramente es mi pasión, el campo de los semiconductores. Ya en la carrera he aprendido y descubierto nuevas cosas de los semiconductores y lo único que han hecho ha sido agrandar mi pasión por ellos. Ok, muy bien. ¿Quién quiere continuar? Yo puedo continuar. Ok. Pues en mi caso, yo estoy en ingeniería mecatrónica, entonces no es un acercamiento 100% a los semiconductores, pero de cierta manera, pues sí tenía un conocimiento sobre ellos por mis clases de electrónica, pues donde estudiamos, por ejemplo, componentes y era necesario entender el funcionamiento detrás y su estructura. Entonces de aquí surgía este tema, ¿no? Pero pues realmente cuando tuve que empezar a investigar sobre este tema, fue cuando me inscribí al concurso, ¿no? Entonces, para conocer más sobre esta área y entender realmente lo que son, porque pues, como mencionó mi compañero, bueno, para mí era un área nueva, pero pues es algo que desde hace mucho tiempo está, que ha avanzado a lo largo. Ok, ¿y tú, Luis? Buenos días. Pues yo desde mi perspectiva, cuando estaba buscando carrera, estaba más enfocado en el área de ingeniería, ¿no? Buscando, y precisamente electrónica. Pero cuando un compañero mío, Jorge, de hecho, de parte de mi equipo, me mencionó la carrera de ingeniería en semiconductores, pues me llamó mucho la atención y ya leyendo todo lo que tenía, pues simplemente es como que sabes qué es lo que tienes que elegir, ¿no? O sea, fue como una pasión ahí cuando vieron los semiconductores. Ok, y entonces vamos a la siguiente parte. O sea, ¿qué es lo que nadie ve detrás del éxito? O sea, ¿cuáles son esos retos, esos errores? ¿Qué aprendizajes tuvieron? ¿Cómo les fue con el trabajo en equipo? ¿Qué harían diferente si comenzaran de nuevo? ¿Seguimos el mismo orden? Ok, a ver, entonces, Octavio, ¿tú qué nos dices? Pues ya, bueno, cuando estaba en la secundaria a mí me gustaba trabajar solo, porque yo decía, no, que el trabajo en equipo es difícil porque las personas no colaboran, no trabajan. Del dicho, si lo quieres hacer bien, hazlo tú. Ya en la preparatoria fue aprendiendo lo que es encontrarte con las personas que tú sabes que pueden trabajar o que trabajan de una manera similar a la tuya. Y eso ya conocí y desarrollé esa habilidad de formar y liderar un equipo que luego ya traje a la universidad. Inmediatamente ya aquí en la universidad me asocié de las personas que yo supe que si tenía que trabajar con ellas, que me iban a cumplir, que iban a ser, pues, por no decirlo útiles, pero pues que son útiles para un entorno de trabajo. Entonces, cuando entramos a la convocatoria del concurso, cuando entramos al concurso, entramos completamente enfocados en lo que cada uno podía hacer. A pesar de que todos somos de la misma carrera, sí, cada uno sabe reconocer su habilidad. Si yo soy mejor para esto, yo soy mejor para esto. Y también yo soy bueno para reconocer las habilidades de cada uno, para distribuir el trabajo. No por eso significa que yo no trabaje.
si trabajo a pesar de decir tú haces esto y tú haces esto, porque la razón por la que les paso esas habilidades es porque yo sé que yo no lo puedo hacer todo. Yo tengo mis habilidades y nadie es la máquina perfecta que hace todo a la perfección. Entonces siempre trabajar en equipo es vital, no solo para los concursos, desde un nivel como académico, trabajar en equipo es vital porque siempre estás en una carrera contra el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo. Entonces siempre mientras más manos tienes, mientras más manos capaces tienes detrás de ti, mejor va a salir tu trabajo. Ok, oye, ¿y qué aprendizaje sientes que tuviste del concurso, pues? O sea, ¿qué es algo que tú como que no se te había ocurrido que podía ser así, ya pudiera ser en la práctica o a lo mejor a la hora de aprender algo, no sé, de obtener información de otro lugar? ¿Qué fue algo que no has aprendido, por ejemplo, en clases, pero que sí lo pudiste hacer en el concurso? Ya sea de habilidades blandas o de conocimiento puro. No casarse con las ideas, por así decirlo. Puedes tener una idea, puedes empezar a trabajar con algo, pero puede que luego más adelante te des cuenta de que no es tu mejor opción y tienes que aprender que no porque es tu idea, no porque es tu orgullo de echarla a andar, sino que tienes que dedicarle todo. Tienes que aprender a dejar ir ideas para favorecer otras cosas. Es algo que aprendí del concurso que no necesariamente aprendí de la carrera. Ok, y ahora vamos contigo, Francia. ¿Tú qué opinas? Pues comenzando por la parte de retos, en lo personal y para nuestro equipo fue el hecho de aprender inteligencia artificial desde cero, porque pues mi equipo estaba conformado principalmente por mecatrónicos, entonces la inteligencia artificial no es un tema con el que hayamos trabajado y sí se nos iba a brindar la capacitación, pero era también aprender por nuestra parte y ahí era también aprender a buscar la información correcta, porque ahí nos dimos cuenta de la gran variedad de información que hay y no todo nos iba a ser útil. Y además de esto hay que agregarle el hecho de que estamos contra el tiempo. Teníamos que conocer suficientemente bien la inteligencia artificial como para aplicarla y tener un buen resultado. Entonces, muchas veces tuvimos momentos frustrantes donde no teníamos los resultados y el tiempo se nos venía encima, pero pues eso fue uno de los aprendizajes del trabajo en equipo, ¿no? De aprender a manejar estos problemas y trabajar bajo presión. Y en cuestión de aprendizajes, los dividiría en dos categorías, ¿no? Pues primeramente fue el hecho este de aprender inteligencia artificial en un tiempo, pues, récord, podría decirse. Y en segunda parte creo que fue el hecho de salir de nuestra zona de confort, porque el simple hecho de no conocer un tema no nos limitara a participar en este tipo de concursos, ¿no? Usualmente este tipo de actividades son las que suelen abrirte muchas puertas y empiezas a conocer temas de la carrera, por ejemplo, que no habías considerado y te das cuenta que son los que realmente podrían gustarte y desempeñarte a futuro, además de ser como un escalón hacia siguientes pues pasos en tu desarrollo profesional, ¿no? Por ejemplo, en mi caso fue, a pesar de no ser uno de los equipos ganadores, sí me ha brindado muchos contactos, por así decirlo, y por el momento, como mencioné, estoy participando en el capítulo estudiantil de Global Electronics Association, y fue de esta manera a través de que me di cuenta que es un área que me gusta y pues quizá no lo hubiera conocido si no me hubiera involucrado en el concurso. Muy bien. ¿Y tú, Luis? Pues desde mi parte, el problema yo creo que fue más que nada la falta de conocimientos, ¿no? De que mi equipo está, todos estamos con muchas habilidades diferentes, ¿no? Por ejemplo, Ángel, parte de mi equipo, sabía mucho de química, Jorge sabía electrónica, todos sabemos una parte de algo, ¿no? Pero, pero sin duda fue la falta de ciertos conocimientos lo que ocupábamos. Entonces dijimos, pues, ¿cuál es el problema? Lo aprendemos, ¿no? O sea, en el mismo momento, si no sabemos algo, lo aprendemos. Y de volada, cuando vimos que faltaban cosas, se aprovechó, hicimos mini cursos entre nosotros para aprender todo y ya cada uno se enfocó en una rama, ¿no? De que no, pues yo voy a inteligencia artificial, yo y Paco nos vamos a inteligencia artificial y Jorge y Ángel se ven en la parte electrónica.
Entonces fue como que ya nos dividimos en dos equipos y cada uno empezó a buscar más habilidades en ese lado, ¿no? Unos en electrónica y otros aquí en inteligencia artificial. Ese fue, eso fue y uno de los problemas que tuvimos fue cuando estábamos creando la inteligencia artificial, que al principio, pues la teoría, todo está muy bonito, ¿no? Pero a la hora de hacerlo, a la hora de limpiar los datasets, todo, ya cuando vas y cuando lo quieres poner a prueba, lo pusimos a prueba la inteligencia artificial cuando nosotros según ya habíamos terminado y no funcionaba. O sea, ya cuando la probamos, porque obviamente no te conformas con decir, ay, ahí está mi inteligencia artificial, ¿no? Y cuando la pusimos a prueba y vimos que la interferencia no leía tan bien y dijimos... Y muchos decían, no, pues así te puedes quedar, ¿no? Y ya lanzarte. Pero a mí me gusta, a nosotros nos gusta que todo quede muy bien. Entonces en ese mismo momento fue, ¿sabes qué? Ah, ok, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Entonces volvimos a reentrenar la inteligencia artificial, metimos otros algoritmos y al final logramos que aprendiera de sus propios errores, ya logrando hacer, o sea, logramos literal llegar al punto perfecto donde ya leía todo bien. O sea, pasamos de un desastre a convertirlo en en algo funcional. Y yo quiero redondear todo esto que dijeron que está bien interesante, así como que traigo varios puntos que mencionar. Ahorita esto que dijiste de que no les funcionó, me encanta que lo hayas mencionado de que eh, en teoría todo parece bien, pero si te quedas ahí, yo creo que mucha gente se queda en esa parte. O sea, como si tuvieran más perseverancia, se darían cuenta que al final pueden ser capaces de lograr algo, pero a veces cuesta trabajo. Entonces, como que ese sería yo creo que uno de los consejos que daría a la gente, que lo siguieran intentando, porque aunque en un cierto momento no funciona, si lo intentas lo suficiente, hay muchas más probabilidades de tener éxito, ¿no? Otro tema que salió mucho entre ustedes ahorita fue el tema de trabajar en equipo. Yo creo que hay diferentes formas de trabajar en equipo. Una de las cosas que mencionaron fue cómo eh, aceptar cuáles son tus habilidades y encontrarlas de los demás para que cada quien se pueda complementar. Y eso está bien padre. Cuando tienes la posibilidad de armar un equipo propio, también es una habilidad poder encontrar a la gente que tiene las habilidades que tú no. Eso está muy padre. Ahora, ¿qué se hace cuando no tienes la habilidad? No, o sea, no tienes la posibilidad de escoger un equipo, por ejemplo, en algún trabajo, que es algo que he estado viendo mucho con las empresas que me mencionan que les importan mucho las habilidades blandas. Cuando no tienes la posibilidad de armar un equipo propio, entonces ahí lo que tendrías que hacer es ver cómo le haces para adaptarte a trabajar con la gente y sacar lo mejor que ellos ya tienen porque no tienes la posibilidad de que contraten a la persona que te gustaría que contrataran para trabajar contigo. Entonces, esas son otras habilidades que hay que tener. Y también me encanta esto que dijo Francia sobre que en realidad ninguno de los tres que están aquí, según yo, si no corríjanme, sabía programar inteligencia artificial, o algunos sí, no, ¿verdad? Ok, entonces ninguno sabía y todos lo aprendieron en un corto tiempo. Y eso a mí me encantaría que recursos humanos lo pudiera valorar, porque normalmente recursos humanos obtiene información de la gente que le pasan, pero no hay cómo darte cuenta en la universidad que estudiantes tienen la capacidad de aprender en un corto tiempo algo que no sabían nada, ¿no? Y qué tan lejos pueden llegar. Entonces, eso se me hace bien importante y lo menciono porque si hay gente que nos pueda ver que sea de recursos humanos o que sea de alguna empresa, que empiecen a pensar en estas habilidades de los estudiantes, que no es solamente las habilidades que traen y las calificaciones que tienen, sino la posibilidad que tienen de aprender algo en un corto tiempo. Eso sería. Ahora vamos a pasar a otra dinámica que se llama blanco-negro. Y aquí no pueden escoger como que medias tintas. Tienen que escoger una opción o la otra. Entonces vamos con el primer punto, ¿no? El primer punto es eh, ¿por cuál se van? ¿Por irse al extranjero como el paso definitivo para triunfar en la industria de semiconductores o creen que pueden triunfar aunque se queden
en Sonora? Vamos a empezar con Octavio. Oh, perdón. Bueno, irse al extranjero o quedarse en Sonora. Aunque respeto mucho los profesores y las instalaciones que están aquí en Sonora, definitivamente creo que la mejor opción es irse al extranjero. ¿Por qué? Por la experiencia. Em, que sí hay experiencia de investigación aquí en Sonora, sí, pero no hay experiencia de manufactura. No hay profesores que te puedan decir, no, es que yo trabajé tantos años en el campo, en la manufactura. Es meramente en el campo académico y en el campo teórico, que lo respeto mucho, y es un lado que me fascina. Pero para desarrollarte de la manera más capaz, yo veo muy útil y como una mejor opción los intercambios al extranjero. Y hay varios extranjeros que no solo Taiwán, también en Estados Unidos hay varios lugares donde se ha trabajado, donde se ha manejado la industria de los semiconductores, con Intel, con Texas Instruments, y pues el conocimiento que se tiene de las personas que están más cerca de esa industria es extremadamente valioso para cualquier alumno que está en desarrollo. Ok, entonces, ¿tú qué opinas, Francia? Yo en lo personal pienso que irse al extranjero no te va a garantizar 100% el éxito. Entonces, en el caso de Sonora, por ejemplo, pues aún está en proceso de desarrollo en convertirse en un centro de desarrollo estratégico para los semiconductores, pero aún existe todavía eh, un largo camino que se debe tomar por parte de las universidades, las industrias, sobre todo en este puente donde puede haber un contacto entre universidad e industria y puedas conocer realmente problemáticas reales que están sucediendo, ¿no? Salir de ese salón de clases. Entonces, si se implementara esto, podríamos avanzar bastante, pero sí hay que tener en cuenta que sí hay muchas tecnologías avanzadas, centros de investigación, manufactura especializada en el extranjero, pero también es saber utilizar ese conocimiento y si te llegas a ir al extranjero, pero no sabes aplicarlo, no te va a garantizar el éxito. En cambio, si te encuentras aquí en Sonora y sabes utilizar tus habilidades y en especial pues que esta área se desarrolle mejor, sí hay oportunidad aquí. Ok, muy bien. ¿Y Luis, qué dices? En mi opinión, creo que sí es un paso muy importante al extranjero, ¿no? Salir de nuestra zona de confort, salir de nuestro país. Tenemos cosas muy buenas aquí en México, como por así decirlo, lo que dice, ¿no? De que aquí tienen mucha imaginación para hacer las cosas, pero creo que sí es un paso clave irse al extranjero porque todavía México no está tan avanzado en el lado de la manufactura. O sea, tú vas a empezar a mejorar porque es como que dejas de ver el lado teórico y te vas al lado práctico. Algo que todavía falta, quizás en un futuro cambie, y aquí en México esté más presente, pero creo que de momento es muy ideal irse al extranjero a ganar experiencia. Ok, aquí no hay respuestas correctas e incorrectas, pero está interesante escuchar el punto de vista de cada quien. Ahora, ¿qué opinan de usar OpenAI como asistente para estructurar, entender o depurar tu código o hacerlo desde cero? Octavio, ¿qué opinas? Pues, al fin de cuentas, creo que depende mucho de tu tamaño de equipo, por así decirlo, y de tus propios conocimientos. El código es una cuestión, quieras que no, complicada. A veces parece un arte en la manera en la que los mejores programadores trabajan. Y la inteligencia artificial, si algo, para algo es bastante buena, es para código. Es irrefutable que es muy buena para codificar. Las máquinas hablan el lenguaje de las máquinas, ¿qué puedo decir? Entonces, cuando tú eres una empresa grande con un equipo de programadores y todo ese sistema, pues tal vez te sirva un poco para debugging, pero o algo que estamos viendo mucho actualmente es que está empezando a salir más cara la inteligencia artificial que el talento humano. Pero en el caso de un estudiante
o de una startup, situaciones más chicas, que no tienes el presupuesto ni la infraestructura para mantener a 50 programadores en la oficina que están arreglando cada debug, cada problema que surge, haciendo cada actualización. Entonces es una herramienta vital para poder trabajar contra el tiempo la inteligencia artificial en cuanto a Ok, código. pero entonces, acuérdate que no se vale como que mitad y mitad. No se vale que para las empresas grandes escoges una cosa y para las chicas otra. ¿Por cuál te vas? A Pues ver, ya nomás dime. Y sí, apoyo el uso de la inteligencia artificial en código. Se tiene que revisar, no puedes nomás decirlo, ahí está, ya quedó, así lo mando, pero sí, sí es muy útil para ok. todos. ¿Y tú, Francia? Pues hoy en día siento que el uso de OpenAI se ha vuelto muy común y es una herramienta que debemos de saber utilizar, tanto en cuestiones, por ejemplo, de prompts, saber exactamente las instrucciones que debemos darle para obtener un buen resultado. Y en el caso en temas de programación es bastante útil, pero la clave está en saber utilizarla, porque no es el sustituto de entender la lógica detrás de un código, sino más una herramienta de apoyo, alguien bueno, algo que puede estar ahí para ayudarte a entender de manera pues mucho más rápida y accesible que en estos procesos que usualmente son pues lentos, ¿no? Encontrar errores, el por qué o por qué no funciona tu código, por ejemplo. Pero sí debemos de tener en cuenta que entender lo que está pasando detrás de un código de programación es una habilidad clave para un ingeniero, porque de esa manera va a validar si la solución que te está proponiendo un recurso como de OpenAI es realmente útil o hay otra manera de hacerlo. Sí, es un apoyo y hay que saber utilizarlo. Ok. ¿Y tú, Luis? ¿Qué dices? Desde mi opinión, apoyo totalmente el uso de la inteligencia artificial. Opino que es el nuevo cautín de la ingeniería, ¿no? Es como el cautín nuevo de la ingeniería, la inteligencia artificial. Al fin de cuentas, en el mundo real se evalúa más quién hace las cosas más rápido, ¿no? No quién teclea más. Entonces, en mi opinión, el uso de inteligencia artificial, ahorita ya todos los programadores, incluso si muchas empresas ya les están pagando a sus propios programadores la inteligencia artificial, y si no se las pagan ellos, se los pagan ellos mismos, porque ahorita al nivel que está es altísimo, pero estoy de acuerdo con Francia con lo que dice de cómo utilizar los prompts y cómo saber utilizar esa inteligencia artificial es muy importante. Por ejemplo, Cloud es una herramienta muy completa, Gemini también, pero tienes que saber utilizarlo. O sea, tienes que saber cómo hacer las cosas. Me ha pasado personas que todos pedimos el mismo código, pero lo piden de formas diferentes. Y si no sabes la lógica, no sabes lo que estás pidiendo, no te lo va a dar. Pero si sabes pedirlo, te ahorra horas de trabajo. O sea, en un santiamén, haz de cuenta. Sí, me encanta que hayan escogido esto. Estaba un poco nerviosa porque aquí en México siento que hay mucha resistencia. Bueno, no nomás lo siento, lo he visto porque he hablado con académicos. Y han tenido mucha dificultad en esta parte. Pero me encanta que hayan escogido esto. Estaba esperando y todos lo escogieron porque justamente estamos como ampliando nuestro concurso. Ahorita es una extensión del concurso que hay en la Universidad de Arizona que se llama AI Hardware Design League. Y ellos justamente diseñan un microprocesador y una de las reglas es que todo el código tiene que estar generado por OpenAI, ¿no? Entonces me encanta que hayan escogido esto porque está muy alineado a lo que están haciendo allá y creo que tenemos que abrir nuestra mente porque si nos quedamos en el pasado, nos vamos a quedar muy atrasados y otros países van a estar avanzando y nosotros no nos vamos a poner al nivel. Bueno, entonces queda otro punto. ¿Es más importante para el éxito profesional el promedio o participar en proyectos extracurriculares como concurso, incubadoras, aceleradoras, o algunos otros proyectos que se les puedan ocurrir? Octavio, ¿qué dices? Definitivamente la actividad extracurricular. Em, para el promedio únicamente tienes que estudiar, tienes que machetearte los temas, tienes que completamente subyugarte al sistema educativo que no siempre es el mejor indicador de conocimiento, ya que muchos dicen que el sistema de los exámenes
de medio y final de semestre, o como lo dejamos aquí por parciales, son muy, estudias antes y en vez de aprender a aprender, nomás aprendes a regurgitar lo que dice el libro hacia una hoja y avanzas y se te va olvidando. Puedes tener un promedio de 98 y tener, pues sí, varios conocimientos, pero únicamente enfocándote pues, no en la academia, sino en la escuela, en las calificaciones. No desarrollas habilidades blandas, no aprendes la prueba y error y la resolución de problemas que aprendes cuando trabajas en proyectos, y tampoco aprendes el cómo, pero tampoco incentiva esa creatividad y ingenio que ocupa tener un ingeniero para poder encontrar soluciones. Si nomás te aprendes un manual de posibles soluciones que ya existen para problemas que ya surgieron y que ya resolvieron, no estás así, no estás entrenándote a tú poderlo resolver después. Solo estás recitando el manual que está en tu mente de, este problema surgió antes y se resolvió así. Tienes que tú desarrollar la habilidad de tú mismo poder resolver los problemas a base de tu creatividad. Y eso se desarrolla más trabajando en proyectos. Ok. Y Francia, ¿tú qué opinas? Yo opino también definitivamente participar en actividades extracurriculares porque al momento de llegar a una entrevista en empleo, tú no vas a adjuntar tus calificaciones ni tu promedio. Te van a preguntar qué sabes hacer, en qué has participado, cómo te has desempeñado en estas actividades. Entonces, muchas veces van a encontrar el talento en personas que tengan la iniciativa de participar y aprender a pesar de desconocer el tema. Y, por ejemplo, en caso de algunos profesores como usted que tienen proyectos por fuera de la universidad, siento que una de las maneras que detectan este talento es principalmente por la disposición que muestran para aprender y asumir nuevos retos en lugar de solo calificaciones, sino se trata más del desempeño, cómo se esfuerzan para conseguir algo, eh, en vez de un número, un promedio. Entonces, usualmente también este tipo de proyectos suele abrirte muchas puertas, tanto en cuestiones académicas como laborales, y principalmente te ayuda a desenvolverte como persona, desarrollar tus habilidades blandas, porque no todo va a ser eh, habilidades técnicas. Tienes que aprender a relacionarte, a saber comunicarte de manera efectiva. Entonces, este tipo de proyectos fortalecen mucho este tipo de habilidades. Ok, y Luis, ¿qué opinas? Pues en mi opinión, igualmente, definitivamente actividades extracurriculares, súper importante. Me puedo ir muy técnico, pero lo voy a decir como en simples palabras, mi opinión. Cuando tú vas a la escuela vas a modo automático, ¿no? Piloto automático. Estás llevándote las clases, los exámenes, todo en piloto automático. Lo que aprendes como que ahí se queda, pero pues no, ¿no? Pero cuando sales de la zona de confort y te vas a actividades extracurriculares, te pones a hacer proyectos, tienes que aprender uno por sí mismo y hacer diferentes cosas, estás pensando y diciendo, ¿cómo puedo mejorar esto? O sea, el hecho de salir de esa zona de confort y ponerte a hacer otras cosas, ahí mismo puedes encontrar tus pasiones, ¿no? Por ejemplo, yo cuando inicié en el concurso y empecé a aprender inteligencia artificial, así inició, ¿no? Pero ahorita ya he seguido aprendiendo, me gustó y ¿sabes qué? O sea, voy a seguir, ¿no? Entonces, para la próxima vez que me vuelva a tocar o nos vuelva a tocar un concurso en el futuro, ahora vamos a venir con el triple conocimiento, ¿no? Pero yo creo que es más que nada eso, ¿no? Simplemente yo creo que es el hecho de eso, ¿no? De que en uno vas en modo piloto automático y en el otro sales como de la zona de confort y pones a trabajar a tu cerebro. Yo creo que esa es mi opinión. Sí, y o sea, no estamos diciendo que no sean importantes las calificaciones, obviamente está padre que haya un esfuerzo, pero tener buenas calificaciones no te garantiza lograr estas otras habilidades que no aprendes en la escuela, ¿no? Y que solamente cuando la vida te empuja a hacerlo así, te lanzan, porque hay que decirlo, las capacitaciones que les dimos fueron solamente 2 semanas, o sea, 2 semanas para aprender nada. Solamente era como para despertar su curiosidad en ciertos puntos y que ustedes fueran encontrándolos por ustedes mismos con muchas horas de trabajo detrás que sabemos que hubo, ¿no?
Ok, entonces ahora vamos a hablar sobre el tema de Taiwán, que es un tema importante. Sé que, bueno, solamente Octavio se va a ir, pero estaría padre que todos opinaran al respecto. O sea, ¿qué opinan de tener experiencias internacionales, sobre todo en Taiwán, que digamos que es donde la mayor parte de los chips de manufactura avanzada se producen? O sea, sabemos que más del 90%. ¿Cuáles son las diferencias entre México y Taiwán? ¿Qué podríamos aprender o implementar aquí? ¿Qué consejos también? Eso estaría padre que eh, Octavio nos dijera los consejos para estudiantes que quieren aplicar y cómo le podrían hacer para quedar, ¿no? Pero también los demás estaría padre que opinen qué piensan de este tipo de oportunidades, qué es lo que hay en Taiwán y demás. A ver, Octavio, cuéntanos. Pues para empezar, quiero agradecer a la Codeso, que es el proyecto del estado que me dio la oportunidad de ir a Taiwán. Y para continuar con los tips para los que quieren aplicar, simple y sencillamente voy a ponerlo así. No basta con solo cumplir los criterios, porque si tú cumples los criterios, todos los que aplican están cumpliendo los criterios. Decir cumple con todo en la convocatoria no es suficiente para separarte del resto. Cuando aplican muchas personas, todos están cumpliendo con los requisitos de la convocatoria. Tienes que tener ese extra que te empuje y que te saque del resto de las personas. Tienes que tener eso que te dé el llamativo a ti como estudiante. Decir, no, pues yo tengo mucha experiencia en trabajar en proyectos, en hacer esta investigación, en esas habilidades blandas. Yo he dado ponencias, yo he dado discursos en la preparatoria incluso. Todo lo que te sirve para separarte de los demás es útil. Volviendo al tema del anterior, el puro promedio no basta. Sí, el promedio es el primer filtro para pasar, pero no porque tú tengas 96 y otra persona tenga 89, significa que te van a escoger a ti en vez del 89, porque lo que pedía el requisito es que fuera arriba de 85, y entonces todo lo que están arriba de 85 prácticamente se miran igual. Lo que importa ya después es lo que te separa, no en cuanto a tu promedio, sino lo que te separa en cuanto a tus habilidades y tu experiencia. Y sobre las cosas que se pueden traer, volviendo al tema de si es más importante, si es mejor un intercambio al extranjero que quedarse en Sonora, es que, como había mencionado Francia, que Sonora está en desarrollo. Hay oportunidades, pero mucho de lo que ella mencionó lo mencionó en futuro. Si desarrollamos, si crecemos. Entonces, actualmente, como se encuentra la industria en Sonora, está en crecimiento. Y en el extranjero, en el caso de Taiwán, no está en crecimiento, está establecida, tiene décadas de estar establecida. Entonces, al final de cuentas, ellos tienen la experiencia que uno va a empaparse de esa experiencia y volver aquí. Si uno entra a una cocina y empieza a ver cómo trabajan los cocineros, los chefs de esa cocina, va a aprender cómo hacen los platillos, aunque no sea al pie de la letra, se van a empapar de las pequeñas cosas que marcan la diferencia. Ok, Francia, ¿tú qué opinión tienes al respecto? Pues algo que llamó mucho mi atención en el caso de Taiwán es la cercanía que tienen la industria y la universidad. Entonces existen muchos programas de formación, maneras de realizar investigaciones y sobre todo acceso tanto a investigadores como estudiantes a entrar a esta industria tan especializada, ¿no? Entonces rompen ese, bueno, es más que nada un puente para pasar del ámbito académico al ámbito profesional, algo que aquí difícilmente pasamos esa transición, ¿no? Entonces es algo que verdaderamente podríamos implementar aquí, este puente para romper la brecha entre lo que se aprende en un salón de clases ante problemáticas reales. Y destaco otra vez lo del concurso porque fue buscar una aplicación real, entonces muchas veces los estudiantes contamos con el conocimiento, más desconocemos lo que realmente está pasando en una industria, los problemas actuales que tienen y posibles soluciones que quizá están detrás de la mente de un estudiante y pues al desconocer todo este ámbito industrial es perder una oportunidad, ¿no?
Y en cuestiones también de diferencias, pues sobre todo la tecnología, como mencioné, sí estamos en desarrollo, pero es a futuro. Entonces, estas experiencias internacionales como la convocatoria que está ofreciendo por parte del gobierno para irse a Taiwán, es una muy buena oportunidad para pues empaparse de ese conocimiento y traerlo acá y lograr de alguna manera que esta industria siga expandiéndose y que se vuelva un sector pues estratégico de Sonora. Entonces, sí, y hay que buscar una manera de empaparse de conocimiento para poder seguir creciendo en este ámbito. Ok, y Luis, ¿qué nos puedes decir tú? Desde mi opinión, creo que sí es muy importante esa experiencia justo en Taiwán, pero hay que tener un poco de cuidado en cómo estamos pensando lo que vemos, ¿no? Porque a mí me gusta mucho decir que Taiwán es un titán, ¿no? En la industria de semiconductores y queremos impulsar a Sonora, entonces hay dos opciones. No le vamos a poder ganar, ni Estados Unidos ahorita le puede ganar a Taiwán en la creación de placas, en la creación de chips. Son titanes, llevan más de muchísimos años en la industria. Entonces nosotros tenemos que encontrar nuestro punto fuerte de cómo entrar a la industria de semiconductores. Quizás no sea directamente creando el chip, sino haciendo diferentes cosas. Entonces hay que encontrar qué es lo que nos va a diferenciar de los otros países, qué es lo que va a diferenciar a Sonora de los otros estados, ¿no? Porque al fin de cuentas, si nos vamos a lo mismo, a la creación de placas, existen muchísimas potencias ahorita, ¿no? Lo que es la creación de microchips. Taiwán es una experiencia muy valiosa y de hecho, algo muy curioso, aunque vayas a Taiwán, hay gente que, compañeros que me decían, no, pues vamos a ir a Taiwán, vamos a aprender, y vamos a llegar aquí y no van a ver esas máquinas, ¿no? No va a haber una fábrica como allá, ¿no? Entonces, ¿dónde van a aplicar esos conocimientos? Un amigo mío también, mi compañero, Soberanes, me comentaba que él cree que la ingeniería no es solamente lo que aprendes, ¿no? En el proceso, sí, o sea, de que, aprendí electrónica, de PLC, de esto, de lo otro. Él dice que la meta de la carrera de ingeniería, que van a salir muchos trabajando y de los 40 quizás 5 o 10 sí aprendieron y los otros 30 como que no se acuerdan tanto, ¿no? De lo de la carrera. Entonces, pero él dice que es justo el perfil de ingeniería lo que luce, o sea, de que el hecho de que estuviste toda la carrera en cálculo, geometría, que la gente dice, no, no sirven estas materias, pero es el hecho de que te ponen a pensar lo que hace ese cerebro creativo, ¿no? Lo que dicen, de que un ingeniero puede entrar a cualquier campo, dice, ¿no? De RH, contabilidad, te vas acá y ¿por qué funcionan? Dicen precisamente por eso, porque tienen como que prendida esa chispa de creatividad, ¿no? Esa chispa de ingenio, ¿no? Yo creo que esa es mi opinión, ¿no? Que es muy valiosa la oportunidad de Taiwán y sin duda, la neta, muchas felicidades, Octavio, otra vez. Muy suave, la verdad. Muchas gracias. Ok, me gusta lo que dicen. Sin duda, también esto que dice Francia, la parte de la relación academia-industria. Es verdad que dice Luis, no tenemos, o sea, no podemos hacer exactamente lo mismo, porque claro, también son otras condiciones. O sea, es muy difícil reproducir lo que está sucediendo en Taiwán en un país completamente diferente. Pero a mí me encanta de poder darte cuenta qué cosas funcionaron en otro lado, qué cosas podemos copiar. Y siempre que yo veo a alguien y aunque fuera competencia, me acerco a ver qué están haciendo que yo no estoy haciendo. Y definitivamente lo que yo estoy tratando de hacer, no nomás copiando el tema de Taiwán, que sí, es cómo lograr tener una relación más cercana con la industria a pesar de que estas condiciones a veces no te los da la academia, pienso que no es excusa y que podemos buscar nuestra manera de tener una cercanía con la industria y poco a poquito hemos logrado, empezando con el concurso y demás, que las empresas empiecen a confiar en nosotros y nos empiecen a decir qué problemas tienen y nosotros poder acercarnos a empezar a resolverlos, ¿no? Este es un tema de confianza y una vez más es tema de habilidades blandas, de ver cómo logras que una empresa confíe en ti y que vean que los resultados que tú les das son resultados importantes. También es importante mencionar que ahora que tuvimos el concurso hicimos la solución de un problema que sin darnos cuenta
otra empresa nos contactó para decirnos que ese es un problema que ellos quieren resolver, el tema de agregar inteligencia artificial a los sensores de temperatura, ¿no? Y otros sensores. Y que nosotros ya lo tenemos resuelto y ellos no. Está bien padre podernos enfocar en problemas reales y no nada más dejarles un problema que yo ya me sepa la solución. Era un problema que ni yo sabía la solución y que lo hicieron súper bien y que fueron galardonados por tanto por la industria como por universidades internacionales y en general fue una muy buena solución de problemas. Ahí se ve que la barrera no está nada más en el tipo de universidad en la que están. Entonces, claro que la oportunidad con Taiwán también está interesante porque te das cuenta de nuevas maneras de hacer las cosas. Oigan, ya se habrán dado cuenta que nos hemos tardado un poco más. Espero que tengan el tiempo para continuar acá, porque yo no tengo tanto la limitante del tiempo. Lo tenía planeado para 1 hora, pero pienso que no pasa nada si nos tardamos más. Todos tienen el tiempo. Sí, no pasa nada. Ok, ¿los demás también? Sí, Bueno, entonces vamos a pasar a nuestra sección de trivia. Voy a compartir pantalla. Espérenme tantito. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Así. A ver, entonces empezamos con la primer pregunta. No sé si me pueden ayudar a tomar nota, no traigo una pluma aquí para saber quién ganó al final, ¿ok? Entonces, la primera pregunta es, los PCB, y voy a dar una pequeña, pequeño background de qué son, ¿no? Tarjetas de circuito impreso, yo sé que ustedes ya saben, pero por si acaso alguien nos ve que no esté enterado, son las plataformas donde se conectan y ensamblan los componentes electrónicos de prácticamente todos los dispositivos modernos. De hecho, aquí en el fondo lo que vemos es pues como una tarjeta de PCB. Normalmente están en verde, aquí está en azul porque es algo gráfico nada más. Entonces, se proyecta que el mercado de PCBs para el 2030-2032 será mayor a 50 millones de dólares, 1.000 millones de dólares o 100.000 millones de dólares. Octavio, Yo digo que C. Francia, también el inciso C. Luis, No, pues yo me voy por el inciso B, entonces, ¿no? pueden ser todos iguales, ¿no? Pero bueno, entonces ahí les va la respuesta. El Sí. inciso. Ok, entonces tenemos Francia y Octavio con un punto. Ujú. Eh, y ahí va. Esto, aquí abajo viene la referencia. El mercado global de PCBs está evaluado en aproximadamente 70-80 billones. No son billones en realidad, son 1.000 millones en 2025, porque en Estados Unidos cuando dicen billones es 1.000 millones. Y se espera que supere los 100.000 millones de dólares para el 2030 y 2032. Vamos con la siguiente pregunta. Estados Unidos está invirtiendo cerca de 200.000 millones de dólares en nuevas plantas de semiconductores y se espera que aumente en 50% su capacidad de fabricación de chips para 2030. ¿Qué porcentaje de la producción mundial en 2030 se proyecta para Estados Unidos? A, 10%, B, 30% o C, 80%. Octavio. Mm, voy a decir que, me voy a ir conservador, voy a decir que A. Ok, Francia. Yo digo que el inciso B. Luis. Yo igual inciso B, 30%. Ok. Y la respuesta es 10%. Ahí está. De verdad, aunque Estados Unidos aumentará mucho su capacidad de fabricación, otros países, especialmente en Asia, también están invirtiendo fuertemente.
Y esto, aún con ese crecimiento del 50% que mencioné, Estados Unidos solamente se proyecta con 10% de la producción mundial en 2030. Ok, entonces 2 puntos para Octavio, 1 para Francia. Tercera pregunta, son 5. Para satisfacer la creciente demanda mundial de aplicaciones de inteligencia artificial, se estima que gobiernos y empresas invertirán más de 4 billones de dólares. Aquí sí ya son billones. Trillones en Estados Unidos, billones acá. En nueva infraestructura de centros de datos hacia 2028. ¿Qué porcentaje de esa inversión se espera que se destine a semiconductores? A, 20%, B, 40% o C, 70%. Octavio. Yo digo que B. ¿Ve? Ok, Francia. También digo que ve 40%. Y Luis. Yo igual me voy por B. Ok, ahora nadie lo sacó bien. Es C, 70%. El gobierno y la industria van a invertir más allá de 4 billones en México, de dólares en un nuevo centro de datos, en infraestructura de nuevo centro de datos a través del 2028, de los cuales 2.8 billones de dólares se van a gastar en semiconductores. Y sacando la división de 2.8 billones entre 4 billones, da un total de 70%. Ok, y ahí abajo viene la referencia de nuevo por si alguien la quiere checar. Ok, la número 4. Global Electronics Association, antes IPC, es la principal organización mundial de estándares y certificaciones para la industria electrónica. En 2025, ¿qué estado mexicano tuvo el mayor número de certificaciones IPC? A, Jalisco, B, Baja California o C, Sonora. Octavio. Me voy por orgullo, voy a decir C. Ok, Francia. También Sonora. Igual Luis, Sonora, C. todos bien. Aquí tenemos un mapa que me pasó Global Electronics Association. Sonora tiene el primerísimo lugar con 28.20%. Baja California le sigue con un 24.08% y Jalisco el tercer lugar con 8.90%. Entonces sí, Sonora tiene el primer lugar. Yo estoy contenta porque queda Sonora y Jalisco, que yo soy de Jalisco, pero ya soy más sonorense, entonces me da mucho orgullo que Sonora tenga el primer lugar. Ok, entonces creo que la tabla va 3, Octavio, 2, 2, Francia. sí, ¿verdad? Sí, y Ok. uno de Luis. Y 1 de Luis, sí. Ok, según Kevin Zhang, uno de los principales directivos de TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ¿qué aplicación consumirá la mayor parte del mercado mundial de semiconductores hacia 2030? Entonces, tenemos los smartphones, tenemos la IA o High Performance Computing o cómputo de alto rendimiento, y automotriz e Internet of Things. O sea, tengo todas estas, pero con diferente orden. La primera opción es smartphones 55%, IA y HPC 20%, automotriz e IoT 10% cada uno. La segunda opción es IA y HPC 55%, smartphones 20%, automotriz e IoT 10% cada uno. Y la tercera es IA, HPC 35%, smartphones 35%, automotriz e IoT 15% cada uno. Octavio, ¿qué dices? Yo creo que B, High Performance Computer, creo que se lleva a la cabeza. Ok, Francia. Yo voy por el inciso C. Ok, Igual, yo me voy por el inciso C. Igual. ok. Y la respuesta correcta es B. Está. Ok, entonces aquí está la respuesta. Ahí puse como un poquito del artículo. Lo puse en español, pero el artículo viene en inglés, ¿no? Entonces sí, es 55% se la lleva IA y HPC, los smartphones 20%, automotriz 10%, IoT 10%.
Ok, entonces, a ver, voy a dejar de compartir. ¿Qué les pareció la trivia? Divertido. Muy Ok, Fue muy interesante. bien, muy sí, bien. esta idea fue de Octavio y sus amigos y me costó un poquito de trabajo, pero se logró porque quería algo con referencias, ¿no? Entonces ya por último, a mí me gustaría que me contaran eh, como qué consejos podrían dar a estudiantes, cómo se podrían preparar para aprovechar oportunidades y darnos una reflexión final, pues en general del concurso, de sus aprendizajes, de su camino, o sea, en el futuro. Entonces empezamos con Octavio. Yo digo que el mejor consejo que le puedo dar a un alumno es que participe en todo lo que tenga la oportunidad de participar. Y cuando dices cómo te preparas para participar, pues es precisamente participando en cualquier cosa que puedes participar. La experiencia de un concurso te ayuda para desarrollarte para el próximo. Así es como funciona. El primero nunca va a ser el bueno. Bueno, en el caso de Semi King sí fue, pero siempre es la idea de crecer, de participar y crecer para cada vez estar mejor, mejor, mejor. Y desde el inicio, desde que tienes tus primeras oportunidades, nunca te hagas menos por pensar que eres de un semestre inferior. Puedes decir, no, pues que no sé lo suficiente porque estoy en un segundo semestre. Nunca te dejes am, caer por esa idea. Tú haz el intento. Si no te va bien, pues ni modo. Algún conocimiento te llevas y te va a servir para el próximo intento. Y sigues y sigues y sigues. Es el mejor consejo que puedo dar es nunca dejes de intentar y nunca dejes de participar en todo en lo que te den la oportunidad. Ok, Francia. Pues yo el consejo que les daría a otros estudiantes es que tengan la mentalidad de no sé, pero puedo aprenderlo. Y esa mentalidad te va a llegar muy, muy lejos y te va a abrir muchas puertas porque no te debe limitar el simple hecho de que desconozco de un tema o no sé mucho sobre algo, no voy a participar en este concurso porque realmente el aprendizaje ocurre durante el proceso. Entonces, que no sea una limitante que desconozcas del tema. Siempre hay una manera en la que puedes aprender. Hoy en día hay muchísimas maneras de aprender, cursos en línea, recursos de IA, que puedes aprender prácticamente cualquier tema de manera pues fácil y accesible. Entonces, que no sea una limitante y también que desarrolles mucho tus habilidades blandas te van a ser muy útiles en este tipo de concursos y que no te limite también el hecho de que no pase a la siguiente etapa. Fíjate en el lado en que aprendiste, cómo lo puedo aplicar en otras cosas, cómo me va a servir, también te va a ayudar a generar currículum, participar en estas actividades y te puede abrir muchas puertas, incluso darte el siguiente paso en qué quieres hacer o que realmente te guste tu carrera. Ok, Luis. Pues el mío sería que se lancen, ¿no? Que se lancen a participar y alejen todo el ego, nada de ser bien autoritario y que tengan muy buen equipo, ¿no? O sea, con su equipo échenle muchas ganas, apóyense todos, cualquier cosa que uno tenga duda, todos ayúdenlo, o sea, todo va a ser el equipo. Y hay gente que dice, no, mi equipo no es perfecto, tengo esto, tienen que trabajar con cualquier equipo. Yo en la prepa tenía una maestra que nos decía eso, no, ustedes tienen que trabajar con cualquier equipo. A veces te ponía con alguien que no conocías y todo, ¿por qué? Porque tienes que saber trabajar en cualquier ámbito. Entonces, lo más importante es que se lancen y que sepan uno que sin duda vas a ser mejor que si no lo fueras intentado, ¿no? O sea, sin importar qué hagas, cómo te fue, vas a ser mejor. Eso sí es claro. Ok, me encanta. Este, Me gusta que tocaron varios puntos. Quiero profundizar en algo que dijo también Octavio, que, que los estudiantes que escogieron para Taiwán, no todos tenían el mejor promedio. Incluso vimos varios que tenían buen promedio y no lo seleccionaron. Y tiene otro amigo, ya no me acuerdo exactamente cuál es su promedio, pero ni siquiera llega al 90.
y aún así lo seleccionaron, ¿no? Entonces, para que vean lo importante que es tener habilidades blandas y participar en otras actividades extracurriculares que son las cosas que hicieron que quedaran seleccionadas. También, y pues esto de las habilidades blandas también las ha mencionado Francia. Son bien importantes. Muchas empresas me están diciendo que aunque vean a un estudiante muy capaz, si no sabe trabajar en equipo, no lo seleccionan. Y eso me lleva también a lo que dice Luis, que hay que trabajar con cualquier equipo. Si tú tienes la oportunidad de armar tu equipo, pues padrísimo, y entonces tú traes a las personas que consideras mejor y eso es bien importante, sobre todo si vas a hacer un startup, pero no siempre puedes armar tu equipo. Llegas a un lugar donde ya hay un equipo establecido y hay gente que no te cae bien, hay gente que no trabaja de la manera que tú y tienes que buscar la manera cómo sacar lo mejor de esas personas que ya están y que no las van a correr nada más porque tú llegaste y no porque tú quieras que traigan a un amigo tuyo, lo van a traer siempre. Puede llegar a suceder, pero no es lo más común. Entonces te tienes que adaptar a todo, ¿no? Me parece súper importante eso. Y también quiero recalcar que si participas en cosas como estas, como el concurso, al final de cuentas, claro, si tú ganas, está padrísimo, ¿no? Como en el caso de Luis y su equipo. Y eso obviamente te da un plus en general. Pero que sepan también que no solamente ganan los que ganan el primer lugar, con que participes y entregues todo. Y en este caso yo tengo mucho interés en desarrollar talento, no solamente a los ganadores, ¿no? Quiero yo también invitar gente que puedan tener prácticas profesionales, que puedan tener contacto con las empresas, a lo mejor de cuentas, si tú participas en algo así, acabas ganando siempre y cuando le eches todas las ganas posibles. Yo quiero invitar gente a que participe en este concurso, pero también decirles que la gente que yo voy a recomendar es la gente que llega hasta el final, ¿no? Porque no solamente importa que lo hagas bien, pero saber que eres una persona que entrega las cosas a tiempo independientemente de las complicaciones que hay. Ese es un punto bien importante. Obviamente si ganaste, pues te vamos a recomendar muchísimo. Ahorita el tema con los que ganaron, que están en segundo semestre, todavía no los puedo recomendar para prácticas profesionales, pero ahí tenemos algunos temas con empresas que sí pudieran hacer proyectos con ellos a pesar de estar en el segundo semestre, que es algo que platicaré yo con ustedes ya más adelante. Entonces, pues lo voy a dejar aquí. Quiero recomendar esto a todo y a todos los que quieran participar. Incluso vamos a hacer como una gira por prepas técnicas, porque también nos parece que hay mucho talento ahí que pudiera estar interesante invitar. Y bueno, pues después de esto me gustaría tener una plática con ustedes así breve sobre otros puntos, pero voy a dejar de grabar en este punto y pues despedirnos y agradecer a la gente que nos haya escuchado. Yo la pasé muy bien platicando con ustedes, independientemente de si es podcast o no. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, sí. Muchas gracias a todos los que se dieron el tiempo de escucharnos. Ha sido un placer detenernos por una horita. Espero que nuestros temas les hayan parecido de alto interés. Y para todo alumno que nos esté escuchando, como mencionamos, nunca dejen de intentar, nunca dejen de aprender y nunca dejen de perseguir los temas que a ustedes les gustan. Ok, ¿alguien más? Pues también muchas gracias por escucharnos, por darnos la oportunidad, más que nada, y pues que también se animen cualquier persona o estudiante, más que nada, que quiera participar en este tipo de concursos, que se animen porque puede aprender muchísimo de eso. Luis, ¿tú tienes algo más? Y pues yo también, muchas gracias por escuchar a estudiantes como nosotros, la doctora Net. Muchas gracias a todos y pues espero les haya gustado mucho.